iba a estar en paz en su sepulcro, iba a vivir en paz, no iba a lograr ver todo aquel mal que iba a venir sobre la nación. Después de que surge una reforma interna, es necesario hacer ahora sí una reforma externa. Que nuestros actos manifiesten que realmente hemos cambiado, que realmente Dios nos tocó. ¿Sí? Es bien fácil decir, Dios me tocó y estoy con toda la unción, sí, pero nuestros actos demuestran lo contrario. Josías fue el único rey, y escuche esto, fue el único rey que dijo: yo voy a hacer un pacto contigo, Dios, de que voy a caminar en tus mandamientos. ¿Y qué creen? Lo hizo. Acompáñame en la escritura. Capítulo 34, versos 29 y 30. Después de la reforma interna viene la reforma externa. Cambiar cosas que no le agradan a Dios, que están obstruyendo la comunión con Dios. ¿Ya lo tienen? Después de que Josías escuchó toda la respuesta, miren lo que hizo. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a los oídos de todo el pueblo todas las palabras del libro del pacto, de la palabra de Dios, que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos. Dijo Josías: Señor, hago pacto contigo, prometo guardar tu palabra y caminar en tus mandamientos. Todos decimos eso, hermanos, pero no lo hacemos. Sin embargo, Josías sí lo hizo. Nos demostró que sí se puede. Nos demostró que sí se puede ser íntegro, que sí se puede caminar en rectitud con Dios. Y estaba todo el pueblo, hermanos. La cabeza tenía que poner el ejemplo. El rey tenía que poner el ejemplo. Y miren lo que hizo, continuamos. Sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en el libro. Y miren lo que hizo. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén, e hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres, y quitó todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran ¿a quién? ¿A quién? Pero no cuando iniciamos la lectura era el Dios de David su padre. Ahora es Jehová su Dios, porque ahora sí lo conocía, porque ahora había experimentado una reforma interna, y ahora se atreve a decir: Jehová es mi Dios y quiero que le sirvan, y obligó a todo el pueblo. Pero miren lo que dice: a todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Su reforma sirvió para él, para su familia y para el pueblo. Usted y yo, hermanos, también podemos hacer eso. Podemos hacer reformas primero internas, que Dios realmente dejar que toque nuestra vida, para después poder hacer reformas externas. Tres cosas maravillosas que hizo Josías. Empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Su vida a la luz de la palabra. Y abrió su corazón para realmente conocer al Dios verdadero.
experimentar un cambio verdadero. Acompáñenme, por favor. Libro de los Reyes, Segundo de Reyes. Ya me lo termino, hermanos, no se me duerman. Amén. 23:4, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 4. Gloria a Dios. Lo voy a leer rápido, me sigue con su vista. Solamente voy a leer todo lo que hizo Josías. Verso 4. Sacaron todos los utensilios del templo que habían sido profanados, los quemó afuera de Jerusalén, hizo llevar las cenizas. 5. Quitó los sacerdotes idólatras que quemaban inciensos en lugares altos. Verso 6. Sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová y la quemó y la convirtió en polvo. Verso 7. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Verso 8. Derribó los altares de las puertas. Verso 10. Profanó a Tofet en Ginón. Verso 11. Quitó también los caballos al sol. Verso 12. Derribó los altares de la azotea. Verso 13. Profanó los lugares altos. Verso 14, quebró las estatuas y derribó las imágenes. Verso 5, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. Todos son verbos. Accionó. Tengo la unción. Si no accionas, si no lo demuestras con tu carácter, no tienes nada. Simple, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que Josías hizo una reforma interna para después hacer y poder hacer una reforma externa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Versos 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Josías celebra la Pascua. Versos 16, 35, 16 de Crónicas, ¿ya lo tiene? Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día. Iban a celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Note esto: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes, levitas y todo Judá e Israel. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Alrededor de unos 800 años antes. Nunca se había celebrado una Pascua tan grande. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la Pascua? Del hebreo Pesach, ¿qué significa? Pasar por alto. ¿Qué nos recordaba? La gran liberación del pueblo de la esclavitud. Desde aquel entonces se les había olvidado lo que Dios se había hecho en sus vidas, porque esa era una conmemoración gloriosa para ellos. ¿Por qué no la habían celebrado? Porque no les importaba lo que Dios había hecho en sus vidas. Hasta que llegó Josías y dijo: ¿por qué no celebramos esto si es una fiesta que nos debe de recordar la victoria que Dios nos dio? Pasan los días, las semanas, los meses, y a veces no recordamos y valoramos la gran salvación que Dios nos dio. Pasa como aquí, nos pasa por alto. Es momento, hermanos, que hagamos reformas en nuestras vidas. Lo necesitamos. Nuestra familia lo necesita. Y la sociedad lo necesita.
¿Quién va a hacer frente a la sociedad, hermanos, y a las leyes que se están levantando y que Satanás desde el principio ha querido corromper? Los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios que conocen su palabra. Quiero terminar con este versículo. Acompáñenme al segundo libro de Reyes. Capítulo 23. Verso 25. Crónicas nos da cosas que Reyes no, y Reyes nos da cosas que Crónicas no. Eso es lo hermoso de la Biblia. 23, 25, ¿ya lo tienen? Todos, hermanos, leámoslo. A las 3. 1, 2, 3. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué grande enseñanza! No hubo nadie que se convirtiese de todo su corazón, de toda su alma, y que siguiera a Dios, ni nació otro igual. Aquí está el desafío, hermanos, para todos nosotros. Tomémoslo como hijos valientes de Dios. Póngase de pie. Voy a hacer una oración, hago una oración. Y ahora sí hagámonos la pregunta a todos desde el principio. ¿Mi vida necesita una reforma? ¿O estoy bien? ¿O queremos seguir como quizás Josías pudo haber seguido en la enseñanza de sus padres y sus abuelos, que los llevaron a un fracaso total a toda la nación? ¿Mi vida necesita una reforma? Solo usted sabe, hermano. Solo yo lo sé. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque aún en medio de estos tiempos la seguimos necesitando, Dios. Es tan necesaria para mi vida y para la de tu congregación. Es tan necesaria para todos aquellos, Señor, que nos hacemos llamar tus hijos. Todos aquellos que te llamamos Señor. Todos aquellos que te llamamos Salvador. Tu palabra es necesaria para nosotros. Que no permitamos, Señor, que nos pase como el pueblo de Israel, que generación tras generación tras generación vivieron, Señor, alejados de tu voluntad, alejados de tu palabra, alejados de tus mandamientos, y por consecuencia trajo fracaso a la nación, trajo fracaso a las familias, trajo fracaso a los reyes. Pero llegó un hombre valiente, un hombre que quería amarte, un hombre que quería conocerte realmente en medio de toda esta circunstancia que estaban viviendo en la nación. Y su nombre fue Josías. Jehová lo sostiene. Y tú lo sostuviste, Señor, cuando confió en ti. Cuando él empezó a buscarte, tú lo sostuviste. Y ahora nos queda como testimonio a nosotros para poder seguir su ejemplo, para poder, Señor, seguir todos esos consejos que nos dejó en tu palabra. Ayúdanos a hacer las reformas necesarias que necesitamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que no lleguemos a aquel límite como llegó la nación después, de la que el profeta Ezequiel dice que era tanta la desobediencia, que era tanto, Señor, el alejarte de ti, que tú tuviste que abandonar el templo con tu presencia. Sino que podamos recapacitar, Dios, y que tu bendita palabra nos escudriñemos a la luz de ella, y que esta tarde podamos comprender que estamos haciendo mal o que tenemos de mal, Señor. Pero también que nos recuerde las promesas gloriosas de tu evangelio, de tu palabra, y que aún en medio de estas circunstancias podemos aferrarnos a ellas para poder caminar, Señor, como tú lo demandas. Gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Gracias porque aún ellos, Señor, les permitiste encontrar esa ley, ese libro en medio de esas circunstancias.
Ellos lo necesitaban, Dios, necesitaban esa palabra en ese tiempo. Nosotros seguimos necesitando tu palabra en este tiempo. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Gracias por mis hermanos que disponen su tiempo a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer poder escudriñar la palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.